Bien, gracias a todos. Vamos a presentar rápidamente qué es el método INAEP y cómo funciona, digamos ya en la aplicación. Específicamente vamos a hablar de nuestro material, que es la cartilla didáctica El Bogotazo, la cual está basada en esta metodología. Bien, lo primero que debemos hablar es que el método INAEP está basado en el aprendizaje significativo, que básicamente, ¿qué nos refiere? Pues que cuando un individuo tiene una experiencia previa de la información, esta información se vuelve mucho más valiosa y queda, digamos, incluida, genera una impronta, un ancla a nuestro aprendizaje, porque es algo que suma, es algo que para nosotros no es totalmente desconocido. Por lo tanto, esto se adhiere a nuestros modelos mentales y genera lógicamente una construcción de conocimiento. Pero realmente cuando el aprendizaje significativo es instalado y se prueba que realmente el individuo tiene ese aprendizaje, es cuando genera una aplicación, es decir, cuando hay un instrumento, un resultado, una herramienta que se puede usar, que se ha generado, que es resultado de todo este proceso de vivencia, reflexión y pues lógicamente aplicación en los modelos mentales. Teniendo esto como parte fundamental, como nuestro modelo de aprendizaje sustantivo de esta metodología, vamos a pasar ahora a la aplicación. Bien, el método INAEP tiene 4 elementos o 4 instancias fundamentales. La primera es investigar muy bien las audiencias, los usuarios, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desde todos los elementos psicológicos, demográficos y demás, porque esto nos permite a nosotros customizar o desarrollar un contenido que le apunta de manera mucho más efectiva a esos grupos poblacionales. Y es que además hay un problema, digamos, con estas grandes multinacionales del conocimiento, y es que generan unos contenidos muy transversales, pero que desconocen de cierta manera esa aplicación, ese entorno social, esas características de ese grupo poblacional al que me voy a referir. Sin ir más lejos, si el contenido está desarrollado en España, pues utilizará una serie de palabras que para los latinoamericanos son desconocidas. Inclusive, si en contexto español se habla del vídeo, pues para nosotros los latinoamericanos es el video, ¿sí? Entonces, no, como que no hay concordancia empezando por ahí por las palabras, y esto muchas veces puede generar confusiones o inclusive que el material se rechace. Entonces, la primera parte es investigar nuestras audiencias. La segunda parte, obviamente basándonos en este esquema de las narrativas transmedia educativas, pues lógicamente es narrar, es cómo vamos a transmitir ese conocimiento a través de la narración, ¿no? Y cuando usamos el storytelling y la convergencia de pantallas, entonces cómo eso se va a utilizar o apropiar dentro de este material que estamos desarrollando. La tercera parte es la elaboración, pero ojo, en este caso es la elaboración por parte del alumno, es decir, el alumno se convierte en prosumidor de su propio conocimiento. Y la última parte, pues evidentemente es la pregunta, es la medición, tanto cualitativa como cuantitativa, de ese conocimiento que se apropió y que pues evidentemente se tiene que reflejar en una calificación, porque así no lo queramos, implica que pues debe haber un barómetro que mida qué tanto se apropió ese conocimiento. Bien, entonces la primera parte, que es investigar, como yo les comentaba a ustedes, parte de esas unidades de conocimiento previo, que no es solamente hacer una encuesta, por decirlo así, de entrada del conocimiento, un formulario previo para medir conocimientos, sino que tiene que ir más allá en relación a cómo customizar el contenido a través de conocer a profundidad los elementos culturales, sociales, personales, psicológicos y demográficos de los estudiantes. El ejemplo que les mostraré más adelante es un ejemplo muy sectorizado porque se desarrolló específicamente dentro de una ciudad colombiana y un contexto
histórico de esta ciudad, que en este caso es Bogotá, y el contexto histórico es el 9 de abril, el Bogotazo, que fue un momento que dividió la historia del país y evidentemente de Bogotá en un antes y en un después. Entonces, para que realmente los estudiantes sientan ese contexto, apropien ese conocimiento y puedan llegar a utilizarlo de manera eficiente dentro de su entorno y dentro inclusive de una ubicación geográfica, sociocultural y geográfica, pues es necesario que el producto se customice totalmente, se desarrolle totalmente en una ciudad, en este caso en un contexto que es Bogotá. Bien, la segunda parte es narrar. Aquí les muestro la cartilla, se llama El Bogotazo, y ustedes pueden ver que está desarrollada en un formato cómic. Entonces, esto es muy interesante porque es la historia de la abuela que le cuenta a su nieto cómo fue ese proceso complicado del Bogotazo, ¿no? ¿Qué sucedió en esa época? Estamos hablando de los años 40, 50 en Bogotá. ¿Por qué fue tan importante y quién fue, digamos, ese líder social, ese líder político que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, que inclusive en nuestro país, en Colombia, es un prócer que está dentro de un billete. El billete de 1.000 pesos tiene la figura de Jorge Eliezer Gaitán, pero muchas de las juventudes actuales, de los chicos de ahora, desconocen todo ese trasfondo, desconocen toda esa historia porque digamos que no se ha tomado nadie el tiempo realmente de explicárselos, además de una manera que les llegue a ellos. Nosotros encontramos que el cómic era una forma ideal, no solamente porque los chicos de ahora son totalmente visuales, para ellos el tema de la lectura y sobre todo textos densos se hace muy complicado. Entonces ellos quieren el conocimiento ya, quieren un conocimiento muy visual, quieren un conocimiento que sea profundo, pero que no les implique a ellos leerse un párrafo, ¿no? Sino que todo esté condensado. Y creemos que el cómic dentro de cada viñeta puede apropiar de manera muy eficiente esa característica, ¿no? Es un vehículo de narración muy potente. Este es un formato impreso, pero queremos hacer pruebas con un formato digital. Sin embargo, impreso ha funcionado muy bien. Entonces viene un tercer paso en el modelo INAEP, que es el elaborar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, voy a leer rápidamente la pregunta o reto. No es la típica tarea, sino que es un reto para el estudiante. El reto es averiguar en qué parte de la ciudad de Bogotá fue asesinado Gaitán y si se encuentra hay que tomarse una selfie y publicarla en el Facebook o en la plataforma donde, digamos, está alojado todo el material de fondo, ¿no? Entonces, fíjense algo interesante. Cuando yo le digo a este chico de 13, 14, 12 años que se tome una selfie, ya estoy hablando en su lenguaje, en su contexto. El mero hecho de que él a nivel físico haga una georreferenciación y diga, ok, en esta parte, en esta calle, calle 13 con carrera séptima, asesinaron a Gaitán, ya lo ubica geográficamente en su entorno, en su lugar de residencia, en su ciudad. Y luego le decimos que se tome una selfie porque pues es una evidencia de que efectivamente él estuvo en ese lugar o reconoció ese lugar y que de una u otra forma ya sabe dónde se asesinó Gaitán. Pero volviendo al tema de las múltiples pantallas, ese no es el único elemento. Para que él logre llegar a este resultado, tiene que conocer la biografía de Gaitán. Entonces, este código QR lanza automáticamente un video en el que se le va a narrar al estudiante quién era Gaitán, por qué razones políticas fue asesinado y qué sucedió ese día en particular, ¿sí? Que curiosamente él estaba tomando café al frente del lugar donde lo asesinaron y cuando sale de tomar café viene un hombre que era un asesino a sueldo y lo asesina en plena calle, le dispara en plena calle y eso genera un movimiento social que devastó la Bogotá de esa época. Durante 4 días seguidos hubo disturbios, muertos en las calles. Fue un proceso que partió a Bogotá de un antes y un después. Entonces, fíjense que todos esos elementos conjugados
colocan al estudiante en ese lugar, lo contextualizan, por lo tanto la producción que él genera como prosumidor es una producción muy rica. En este caso le decimos que se tome una selfie, pero la cartilla está llena de ejercicios, como por ejemplo hacer una entrevista a los adultos de su casa para conocer de primera mano testimonios sobre el bogotazo, hacer una representación de cómo eran los bogotanos en esa época, hacer un meme haciendo una crítica constructiva de los procesos políticos. Entonces, esas cosas que antes los profesores no evaluábamos, como el meme, como el video en YouTube, porque nos parecía que eso no tiene evaluación, sí tiene un contenido, una carga cualitativa muy importante, y con rúbricas bien diseñadas se puede lograr un entendimiento de ese producto que nos está entregando el estudiante, que como prosumidor nos permite entender que él asoció, que él entendió, que él asumió ese contenido y que ahora él genera otro contenido adicional. Y entre otras cosas, dentro de las pruebas piloto que hemos hecho, los docentes quedan impresionados con el desarrollo de los contenidos de la forma tan creativa y tan dinámica que la hacen los chicos, ¿no? Bueno, entonces el último punto, evidentemente, como les mencionaba, es preguntar esas evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas de lo que fue nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, a nivel cualitativas, por ejemplo, aquí está la foto, entonces el lugar donde él murió, ¿sí? Pero pues evidentemente esto va a ir acompañado de un comentario, y dentro de los comentarios también hay unos análisis semióticos interesantes que las nuevas plataformas nos permiten ya hacer ese conteo de palabras y en fin. Y aquí tenemos los cuestionarios de tipo cuantitativo, preguntas falso o verdadero o de selección múltiple, que la plataforma arroja directamente ya con un score, ¿no? Inclusive si el docente, porque hay zonas de Colombia donde no tienen acceso a estas tecnologías de plataformas y tal, como para que los chicos pudiesen estar un tiempo prolongado, el profesor puede descargar ese formulario y es como una evaluación escrita de selección a la pregunta correcta, ¿no? Entonces, en términos generales, tanto lo cualitativo como lo cuantitativo se evalúa para que haya, digamos, ya un panorama completo del conocimiento, para que el docente entienda que realmente este chico apropió ese conocimiento y llegó mucho más allá, ¿no? Porque esos procesos de prosumidor generan reflexiones. La gente cree que un meme, por ser una imagen curiosa y chistosa, no tiene, digamos, ese proceso reflexivo, pero no hay nada más reflexivo que el humor, sobre todo el humor bien hecho, ¿no? Entonces, eso a los chicos les genera elementos mucho más importantes, que simplemente hace el resumen, hace el cuadro sinóptico, hace el mapa conceptual, que entre otras cosas ya están cansados de hacer todas esas vainas. Entonces, esto se convierte para ellos en una actividad que no es la tarea aburridora, sino una dinámica lúdica. Entonces, mamá, papá, ayúdenme porque tengo que hacer el video, me tengo que disfrazar de habitante de Bogotá, tengo que hacer un diseño de un cómic, y todo este tipo de cosas enriquecen mucho más el aprendizaje. Bien, esto es en términos generales el modelo INAEP. Muchas gracias por participar, y cualquier duda que tengan se pueden dirigir al correo electrónico educatica.colombia@gmail.com. Muchas gracias.